hace casi 8 días es que podamos revisar cuáles son las evidencias que le socializó pues el profe Helio a cada una de las fichas para que tengan presente qué tipo de evidencia les hacen falta para culminar pues este proceso que hace parte del componente de derechos laborales. Algo que es importante que tengan en cuenta es que yo les voy a mencionar acá las que socializó el profe Helio. En total fueron cuatro. Van a ver que hay tres similares en la ficha 62 y la ficha 63. Sin embargo, hay una distinta porque en la ficha 62 se socializó un foro, mientras que en la ficha 63 se socializó una infografía. Hay algunas personas que ya se encuentran al día, hasta el día de hoy en horas de la mañana, mediodía, estuve revisando pues las personas que habían terminado de enviar algunas cosas de la evidencia que se socializó el martes pasado y hay personas que ya tienen todo culminado, tanto las evidencias que hicieron con el profe Helio como las que hicieron conmigo. Entonces, en ese caso, pues ya digamos que lo que hace parte de ese componente está al día. Nosotros el día de mañana nos vamos a encontrar para iniciar la fase 3. Esa fase 3 iniciaría con lo que viene a ser el componente de ética. Entonces son tres componentes diferentes. Estuvieron desarrollando conmigo los de la ficha 63 y que después retomé de la ficha 62, que fue el componente de comunicación, que fueron dos evidencias. El video de la expresión, el video de la comunicación de expresión humana y otro que fue un informe de la creación de contenidos comunicativos. Esas fueron las componentes de comunicación. Y luego, hace 8 días socializamos tres evidencias que eran sobre todo gráficas. En ese caso, pues, era para culminar lo que venía a ser el RAP número 4 que hace parte pues, del Sena Sofía Plus. Y las evidencias que vamos a mirar hoy, que aunque hay varias personas que ya las tienen, son las que hay algunas personas que no tienen como muy presentes sobre lo que hizo el profe Helio. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo de una manera un poco rápida, pues la idea es que tengamos presente pues que se va a abordar. Entonces, inicialmente este taller, el profe Helio lo socializó para las dos fichas, tanto para la 62 como para la 63. El taller es muy sencillo. Van a hacer en una construcción de un documento. La idea es que lo presenten en un formato de norma ZAPA. Y este documento tiene tres elementos. Hay algunas personas o grupos que lo subieron de manera separada, como documentos distintos. Hay otras personas que en el mismo documento subieron todo. Entonces, cualquiera de las dos que elijan, no hay ningún problema. Entonces, la realización de este taller, GA1-2010, perdón, sí, 2010, 201, ¿cuál 2010? 210, 201, 501, AA1, EV01, va a estar compuesto por lo siguiente. Entonces, inicialmente van a realizar la portada. Hay algunas personas que en la retroalimentación yo les manifestaba que a veces se nos olvida incluir como la parte de la portada, especialmente cuando son evidencias de carácter gráfico, solamente como que ponen el mapa mental o el gráfico, la infografía, pero pues no aparecía la portada de quién fue la persona o los integrantes de, del grupo que hicieron parte pues de la construcción de esa evidencia. Entonces, inicialmente portada, ustedes pues ya tienen los parámetros de cómo se desarrollan esas portadas. Fundamental porque a veces queremos como hacer de una vez las respuestas de las preguntas que están allí planteadas y nos vamos a responderlas, pero omitimos el segundo paso de la construcción de cualquier evidencia o de cualquier documento, que es la introducción. Entonces, recuerden que la introducción puede ser de una página completa. Y una introducción básicamente se basa en
la generación de una contextualización y de un abrebocas de lo que implica el tema que se va a abordar. Entonces, siempre que ustedes vayan a ver manuales técnicos o vayan a mirar ensayos o algún tipo de libro también, viene una introducción y es el conocimiento básico de qué es lo que se va a trabajar en el desarrollo de ese documento. Entonces, en muchas ocasiones se mira o se plantea como las propuestas generales de la discusión sobre el tema que están abordando, cuáles son las diferentes perspectivas que se están abordando y ya más adelante pues ahí sí inician, pues se implica el desarrollo o de las preguntas o de la pregunta problema si es un tipo de ensayo o cosas por el estilo. Entonces es fundamental no olvidarlas. En tercer lugar, pues vamos a tener dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Entonces, en ese caso, pues digamos que la ventaja que tiene este tipo de fichas que son de carácter virtual es que muchas personas viven en diferentes regiones. Entonces, eso implica que se pueda hacer un conocimiento mucho más amplio y a veces no tan obvio de la región en la que se está habitando. Entonces, hay algunas personas que lo hacían de Villavicencio, otras personas que lo hicieron de Manizales, bueno, de la ciudad o del departamento, incluso el municipio en el que habitan. Entonces, en ese caso, la idea es que podamos hacer de una manera muy amplia una consulta, pues, general, pero pues cuando digo muy amplia me refiero a que no es como hacer la mención, sino realmente entrar a hacer una explicación mucho más profunda de cuáles son esas actividades importantes que hay en el municipio o en la ciudad o en la región en donde están habitando. En ese caso, pues pueden mirar cuáles son parte de esos de los cuatro sectores económicos. Entonces, nosotros tenemos en el sector primario todo lo que tiene que ver con materias primas, es decir, cuando en un municipio o en una región se sostienen económicamente de la tierra, de vivir lo que produce el campo, el ganado y demás. O si lo hacemos, por ejemplo, del sector secundario, que implica la transformación de cualquier producto. Entonces, si nosotros estamos desarrollando, no sé, pongámoslo así, alcohol, entonces eso necesitaría, en el caso de una cerveza, es la transformación de una materia prima. Entonces se necesitaría la cebada y se necesitarían otros elementos que da la tierra, pero necesitan procesos industriales para su transformación. Entonces todo lo que tiene que ver con procesos de transformación es parte del sector secundario. O si estamos hablando del sector terciario, ese ya implica el sector de los servicios. Entonces son cosas que por conocimientos o por técnicas las personas ofrecen. Es decir, la docencia es parte del sector terciario, porque ni se saca de la tierra ni se transforma desde un punto industrial, sino que es un conocimiento técnico, disciplinar, etcétera, y se brinda como un servicio. Igual la medicina, la psicología, eh, una guardería, bueno, cualquier cosa por el estilo hace parte del sector terciario, que son los sectores de prestación, pues, de servicios para la población. Y el último, que es el sector cuaternario, que bueno, en muchas partes de Colombia todavía no está, digamos que muy bien desarrollado, incluso en Bogotá, y es la construcción tecnológica y desarrollos de avances eh, en informática. Entonces, la idea es que podamos mirar qué actividades económicas hay en ellas. Entonces, en el caso de Bogotá, nosotros podemos ver, aunque hay los cuatro sectores económicos, pues uno puede fácilmente determinar que sobre todo el sector secundario y terciario son los que dominan. Entonces acá podemos encontrar una gran cantidad de fábricas sin desconocer pues que hay una parte rural en la ciudad, obviamente, que procesan, transforman y crean nuevos productos. Lo mismo con la generación de servicios. Entonces, lo que tienen las capitales, bueno, las ciudades grandes generalmente es que tiene una mayor oferta de servicios
que de pronto zonas un poco más apartadas del país. Entonces, eso hace parte de ese otro sector. Y la segunda pregunta es, ¿cómo es el trabajo en su región o municipio? Es, son unas preguntas pues muy sencillas, lo que implica es, uno, conocer pues en el entorno en el que uno se está desarrollando y dos, hacer pues una consulta un poco más amplia de qué es lo que ocurre económicamente en la zona en la que uno está visitando. Y finalmente pues terminar como siempre pues con un cierre a modo de conclusiones. Entonces esas conclusiones hay algunas personas que deciden hacerlas de una manera reflexiva, si están hablando de una ciudad pequeña, entonces se enfocan de pronto en lo que implica la importancia de fortalecer ciertos sectores económicos para el crecimiento y desarrollo de la región. También hacen alguna crítica o análisis de el nivel de población que habita en la región o en la zona, pues también influye en el tipo de actividad económica que se pueden desarrollar o en el tipo de relieve que se encuentra en la zona, pues favorece que se pueda hacer una actividad primaria de extracción de productos, como lo es el petróleo, la gasolina, perdón, el petróleo, el carbón, eh, los cultivos y demás, o puede privilegiar otro tipo de actividades económicas. Esa es la primera partecita del taller. Luego viene un gráfico, como lo explicamos la vez pasada, pues ya lo tienen más presente, que se denomina dignidad humana y su relación con los cambios en el mundo laboral. Entonces, la idea es que como ya han podido analizar algunos aspectos de lo que implica la dignidad humana y de lo que implica los derechos laborales y el trabajo decente, entonces puedan construir un gráfico, si quieren lo pueden anexar, como mencioné en el mismo texto, si no lo anexan como documentos aparte, para que podamos ver cuáles han sido los cambios en el mundo laboral que han implicado una mejora o, bueno, o una, no sé, no, ¿cómo le llamaría? Como una, digamos, como eliminar o mejorar las condiciones de la dignidad humana, dependiendo obviamente de la perspectiva de cada persona, ¿no? Y finalmente, añadiremos a esa evidencia una línea del tiempo de fundamentos de la economía. ¿Cómo pueden construir esa línea del tiempo? Entonces, pueden construir la línea del tiempo de cómo sería la economía en una época primitiva, cómo podría denominarse la economía o las actividades productivas en una época de la esclavitud, en una época feudal, en una época pues mucho más moderna, pues como para mirar cuáles son las transformaciones de las actividades productivas que se realizaron y la forma en cómo se realizaban. Entonces, esa es la evidencia del taller que tiene tanto la ficha 62 como la ficha 63. Entonces, es muy sencillo este taller. ¿Listo? Recuerden que los talleres que están desarrollando, como los dejó el profe Helio, lo pueden estar haciendo de forma grupal. Ya los grupos están consolidados. Hay algunas personas que presentan sus evidencias de manera individual y está perfecto. Pero hay otras personas que tienen unos pequeños grupos de trabajo, entonces, pues si lo pueden presentar de manera grupal, no hay ningún inconveniente. Yo ya hice la revisión, como les dije hace 8 días. Yo les mencioné que pues en 2 o 3 días terminaba de hacer la revisión. Entonces las personas que habían hecho esta entrega y que el profe Helio pues se había retirado antes de hacer la revisión, pues ya están al día hasta el que haya entregado el día de hoy. ¿Listo? Entonces, pues si no deben esta evidencia, pues no hay ningún problema. Es algo que discutir. La siguiente evidencia se denomina texto argumentativo sobre el trabajo como derecho humano fundamental. En esta evidencia también fue socializada tanto en la ficha 62 como para la ficha 63. Y en este caso, pues es la construcción nuevamente de un texto presentado en norma ZAPA. Recuerden que lo ideal, pues para que les quede más cómodo, es subir los documentos en PDF, pues para que no se les corra ningún tipo de texto. Entonces, en este ensayo, de manera argumentativa, vamos a hacer la construcción de un texto en donde se exponga por qué el trabajo se puede o no se puede, eso depende
obviamente de cada perspectiva, considerar como un derecho humano fundamental. Entonces, acá pongo el se puede o no se puede, porque normalmente lo que hacemos es como, como dar por asumido algo. Entonces, la pregunta está expuesta como que sí tienen que afirmar que es un derecho fundamental. Y hay personas que en muchas ocasiones considerar que el trabajo eh, puede ser considerado un derecho o no, pero de pronto no un derecho fundamental, porque pueden considerar que los derechos fundamentales pueden ser otro tipo de derechos. Entonces, eso dependerá de la perspectiva de cada uno o de cada grupo. Entonces, es la construcción de esa pregunta. Entonces, este es tipo ensayo. ¿Y a qué tenemos que responder? Pues porque se puede considerar o no el trabajo como un derecho fundamental. Y las bases, pues, de los ensayos, como lo mencioné anteriormente, pues es la construcción de la portada, la generación de una introducción, y en este caso, pues sería eh, importante, pues, la exposición de tres argumentos, pero pues no solamente hacer una mención, sino desarrollarlos con mayor profundidad. Espérenme un segundito que escribió el profe José, me está llamando el profe José Ricardo para lo que me había solicitado la ficha 62. Listo, muchas gracias. Entonces, como les estaba mencionando, entonces se trabajarían los tres argumentos desarrollados con mayor profundidad. Entonces, pues, hay algunas personas que son, pues, digamos que mucho más esquemáticas, entonces ponen argumento uno, argumento 2, argumento 3. Hay otras personas eh, que exponen, pues, de una manera mucho más implícitas, pues, estos argumentos, sin delimitar como cuál es el primero, el segundo y el tercero. Bueno, eso ya queda como a la libre decisión de cada persona o cada grupo. Lo mismo sería la formación de las conclusiones y como estos ensayos y demás requieren pues ciertas consultas, hay algunas que son parte del material del apoyo a la formación, otras que son pues de internet o de libros, pues sí es importante, uno, si vamos a citar, pues vamos a tomar partes textuales de algún libro, de algún texto, pues citarlos de la manera adecuada como se exponen las normas APA, y si solamente utilizamos como algún material de consulta, pero no tomamos literalmente nada o ni estamos parafraseando, pues lo podemos poner como parte de la consulta en la bibliografía. Entonces, esta sería nuestra segunda evidencia, pues ustedes ya la utilizaron, la vieron con el profelio, pues para que recuerden si hay alguien que les hace falta. La tercera, que es la más larga de las tres, es la que es un poco más compleja, porque implica mucha más lectura y tiene muchas más preguntas. Esta ya muchas personas la enviaron, sobre todo personas de la ficha 62. He visto que algunas personas de 63 pues ha sido como menor el nivel de entrega sobre esta evidencia. No sé si de pronto porque la habrán olvidado o por su complejidad, pero tiene 5 elementos para que lo tengamos presente. Entonces, el primero es consultar información sobre el trabajo decente y el trabajo digno. Ahí no es necesario que citen, simplemente pueden hacer lectura y pueden responder desde sus comprensiones sin tomar, obviamente, literal eh, partes de textos de otras personas. Observe la presentación del video Trabajo Decente que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. Entonces, igual si quieren, esta presentación queda subida el día de mañana cuando se cierra la grabación, 24 horas después se sube automática o si le quieren tomar pantallazo, porque son varias preguntas. Entonces, el primero es qué es trabajo decente. Obviamente eso implica desde su perspectiva,
cuáles son los principios del trabajo decente, cómo definiría el trabajo digno, por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente, cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo, y en ellos, pues, hacer una explicación breve de sus respuestas. Con la información de amigos, familiares y otros, escriban un texto algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Listo. Siguiente o parte 2 dice, realiza la lectura del siguiente párrafo y contesta las preguntas a continuación. Entonces el párrafo nos dice, el ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas y políticas, sino la realización de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Entonces, pregunta ahí, para usted, ¿cuál es el significado de este párrafo? ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con la habilidad para la vida? ¿Cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Listo, siguiente. Perdón, digamos que yo normalmente hago explicaciones con apoyo visual y demás, pero como esto es como un recuento de lo que se desarrolló, es simplemente como para que tengan en cuenta qué evidencias sí han hecho. Hay muchas personas de las que están conectadas que han hecho entrega de todas o de casi todas. Entonces es como para que hagan un checklist de esta ya la hice, esta ya la hice, me falta esta, y para que la entreguen. El tercer momento o el tercer paso de esta evidencia nos dice, realiza la lectura del componente formativo sobre los derechos fundamentales del trabajo, resolver las siguientes preguntas. ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? Y se puede definir ciudadanía laboral como posesión de derechos y por qué. El cuarto momento es realizar la lectura del componente formativo sobre los derechos fundamentales en el trabajo para responder las siguientes preguntas. ¿Por qué el trabajo perdón, el trabajo es un derecho humano fundamental? ¿Cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente? ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? ¿Qué consecuencias económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les reconocen sus derechos laborales? Y por último, ¿qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente? Y la última partecita, por eso mencionaba que esta evidencia es un poco larga, es creo yo la evidencia más compleja que hay, es realizar la lectura de la cartilla del derecho laboral, que se encuentra pues en azul, y resolver nuevamente las preguntas que aparecen allí. ¿Cuáles son los elementos que dan origen al contrato de trabajo? Para que sea, para que sean reconocidos los derechos laborales, debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito. Bueno, en todas las ideas que expliquen la respuesta, que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie, es decir, con mercancía y no con dinero. Bueno, eso depende sobre todo para las personas que hacen parte del sector primario y secundario. Entonces, hay muchos, por ejemplo, campesinos que se les llaman medieros y es que hay personas que los ponen a trabajar y lo que hacen es, en vez de pagarle un salario, eh, por mitades. Entonces, de lo que usted coseche, usted me da la mitad y usted se queda con la mitad. Entonces, es como su pago, usted va y la vende y según lo que la vende, como le vaya y si la vende bien a buen precio, pues le va a ir bien. Si no le alcanza a vender y se va a pérdidas, pues esa será su ganancia. Entonces, la idea es que podamos mirar en qué otro tipo de contextos puede funcionar, o bueno, no es que funcione, en qué otros contextos se aplica este tipo de pagos que son más en mercancías que en dinero. Su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado. ¿Cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que te hecho con un contrato de trabajo? Que incluso nosotras la estuvimos mencionando hace 8 días cuando estábamos hablando de los gráficos y del sindicalismo. Y
Seleccionen un grupo de trabajo, dos casos que conozcan o hayan escuchado, en los cuales se evidencia violación de los derechos laborales y explique en detalle qué derechos se están violando y por qué. ¿Listo? Hasta ahí son estas tres evidencias son, o bueno, fueron socializadas por el profe Helio para las dos fichas. Ahora les voy a mencionar cuáles fueron socializadas para cada ficha. Hay algunas evidencias que pues digamos que se eliminaron de la plataforma, bueno, el profe Helio parece que las eliminó, entonces no las van a encontrar. Entonces por eso les voy a socializar la que aparece en cada ficha para que la desarrollen. No se preocupen por ahora si no les aparece foro o si les aparece otra cosa. Entonces, para la ficha 62, la cuarta y última evidencia, tienen la participación en un foro que se llama Estado Social de Derecho. Y en el foro, la idea es, pues, es una participación individual con 4 componentes. Entonces, van a hacer una consulta. Yo les recomiendo mucho el material audiovisual. Entonces, es importante primero hacer una lectura de texto y después como mirar un video corto que permite despejar algunos conceptos o algunas cosas con ejemplos que a veces desde solo el texto no se entiende. Y responder, pues, se entienden por un lado social de derecho, que es pues parte de la conformación desde la Constitución del Estado colombiano. Proponer un caso hipotético o real, vulneración de los derechos del trabajo, de los pueblos o de la naturaleza. Entonces, primero hago un pequeño párrafo de lo que yo entiendo sobre lo que es un Estado social de derecho, luego puedo hacer otro párrafo pues dando un ejemplo de vulneración de derechos del trabajo, luego cuáles pueden ser estas instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos, entonces si pueden ser la Procuraduría, la Contraloría, la Personería, la Fiscalía, la policía, bueno, eso depende de cómo hagan su análisis y su lectura. Eh, y una acción pública, bueno, proponer una acción pública orientada a la superación de la situación de vulnerabilidad. Entonces, a partir de ese ejemplo hipotético, pues ustedes plantean una posible solución utilizando restablecimiento del derecho para esas personas. Esa es la participación del Foro del Estado Social de Derecho, que tiene la ficha 62, pero que no se socializó con la ficha 63. Ahora me voy para el otro caso. Lo que el profe Helio socializó con la ficha 63, no hizo con la ficha 62, es la infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección. Entonces, por ejemplo, si la ficha 62 va a buscar esta evidencia, no le va a aparecer porque fue eliminada. Entonces, en ese caso, la idea no es como preocuparnos, sino solamente hacer las 4 que yo mencioné, las 3 que tienen en común y el foro. Y en este caso, la ficha 63, pues las 3 que tienen en común y esta infografía. La infografía, pues ya la sesión anterior tuvimos como una muestra de cómo es que se construye una infografía, que pues es un apoyo visual, eh, que tiene tanto imágenes como sobre todo construcción de texto, como pues hay algunos que lo construyen como tipo brochure, bueno. Y la idea es como responder de manera general cuáles son los mecanismos constitucionales de protección. Pues obviamente pensando en todo lo que tiene que ver el tema laboral. Esas son las 4 evidencias que estaban socializadas. Ahora sí, entonces nos vamos a mirar si hay alguna duda, pregunta y demás sobre esas 4 evidencias. Recuerden que Profe, esas disculpe. estuvieron socializadas, es como para que estuvieran presentes nuevamente. Sí, dime, Juliet. Profe, lo que pasa es que, bueno, usted acabó de decir que debemos hacer el informe, que es la más larga. Resulta y pasa que yo subí, no, bueno, mi grupo subió la evidencia, pero en el momento que entró a la plataforma, en la plataforma, en las evidencias no se ve dicha evidencia. Entonces nosotras no sabemos, estamos
loca sin saber si nos tocaba, si no nos tocaba, porque es que no aparece en la plataforma. Ya se subió, pero no aparece. Tú ya pudiste hacer la revisión, porque yo ya hice la evaluación de todos los que estaban ahí cargados. Entonces, mira si Pues ya te puedes a mis revisar. compañeras, yo tengo entendido que a la compañera Cintia tampoco le aparecía la infografía, el informe, no le aparece la evidencia. A mí tampoco me aparece. Y tú tienes esa evidencia para que la puedas subir nuevamente. Sí, es que yo la tengo en el computador, Dale, no te preocupes, tú la puedes volver a subir. pero Yo- en qué, o sea, en qué evidencia, porque es que no está. ¿Tú eres de El qué ficha? problema es que no está, es como si la fueran eliminado. Tú eres de la ficha 60 y... 63. Listo, porque pues acá sí me aparece. Pero pues igual cualquier cosa, me escribes cuando la vayas a subir. Acá te dejo el número. Sí, profe, otra pregunta, lo que pasa es que cuando, antes que el profesor Helio se retirara, perdón, hay una evidencia que aparece que está vencida y que no se subió, pero realmente pues yo no me acuerdo cómo se llama. Aparece casi de primera. Y yo le quería preguntar si esa evidencia no se tiene que subir o si ya queda ahí. Bueno, hay Y algunas, pues listo, hay algunas evidencias que aparecen como, pues que tuvieron un plazo, pero pues igual las pueden seguir subiendo. Listo, no te preocupes por eso. La idea es que pues ustedes pudieran pero revisar. es que el profesor Helio dijo, cuando yo le pregunté, él dijo, todavía no vamos por eso, entonces todavía no te, o sea, él todavía no nos, realmente él no nos dio esa clase de esa evidencia, pues que yo me Listo, acuerde. no te preocupes. Entonces, en este caso, la idea es que tienen que tener en la plataforma las tres evidencias que socializamos la vez pasada, que eran estos gráficos, la infografía sobre la huelga, el mapa mental y el gráfico de derechos sociales. No recuerdo bien los nombres, bueno, eran estas tres y estas cuatro que socializaron con el profe Elio. O sea, son estas siete en total. Una, el taller; dos, el texto argumentativo del trabajo como derecho humano; tres, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo; y cuarto, dependiendo de la ficha, si son las 62, el foro; si son las 63, la infografía. Esas siete fichas son en total sobre el componente de derechos laborales. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Profe, tengo una duda sobre el foro que nos toca realizar. Yo soy de la 63. ¿Me puedes volver a explicar, por favor, lo que tenemos que realizar ahí y hasta cuándo tenemos plazo entonces para hacer esa actividad? Listo, Franci. El foro es solo de las 60, la infografía es solo Sí, de las esa sería 60. pues como la que, pues en mi caso no la he realizado, entonces si me puedes explicar de nuevo, por favor. Listo, entonces recuerda que la infografía de la 63 reemplaza el foro de la 62. Que por qué el profe hizo esos cambios de en una ficha explicar una evidencia y en otra eliminarla, no tengo idea, pero pues digamos como para que queden como con las mismas evidencias, cantidad sobre los temas. eh, entonces, si eres de la ficha 63, lo haces la infografía, no tienes que hacer el foro. Mientras que si eres de la ficha 62, pues solo haces el foro, no vas a hacer la infografía, porque de hecho está eliminada, te va a aparecer. Profe, Ah, Ah, de la ficha 62. ok, ok. Yo tengo que hacer el foro, entonces si me lo puedo volver a explicar, gracias. Listo. Entonces, el foro, pues es una participación individual. Entonces, tú vas a hacer una consulta de qué es Estado Social de Derecho. Entonces, en tu participación vas a explicar en un párrafo pequeño
¿qué entiendes sobre qué es un Estado social de derecho? Y luego vas a poner un ejemplo, pues real o te lo inventas, sobre cómo se ve la vulneración de los derechos del trabajo. Entonces, primero, Estado social de derecho, ¿qué es? Lo que yo entiendo. Segundo, me invento un ejemplo de cómo se vulneran los derechos del trabajo. O bueno, si he visto a uno en algún caso de la vida real. Luego, a partir de ese ejemplo, llegó, bueno, ¿qué tipo de instituciones del Estado me pueden proteger estos derechos? Si es la Contraloría, si es el Ministerio del Trabajo, bueno, eso depende obviamente del ejemplo. Yo a quién acudo para que me protejan mis derechos. ¿Y qué podría solucionar? Es eso nomás. Ah, bueno, profe, ¿y hasta qué fecha tenemos para hacer la participación en el foro? La idea es que pues, las personas que están pendientes puedan hacer su entrega hasta el 26 de julio. Hay muchas personas que ya entregaron, digamos que por lo general la mayoría tiene dos evidencias. Hay otras que ya tienen tres o cuatro. Pues sería mucho trabajo si hay alguna persona que le faltan todas, pero solamente es para que se pongan al día con las que les hace falta. No sé si ustedes desean que yo les lea ficha por ficha quién tiene entregado qué y ustedes chulean. Sí, señor, profe. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Y antes de mencionarles eso, Sí, hablé con el gracias. profe José Ricardo y me dijo que pues hoy tenía una reunión, pues se supone que se iba a conectar hoy, pero pues la reunión se extendió. Entonces, él se va a conectar un ratico el día de mañana en la socialización que tenemos sobre el caso Malala, que eso ya es sobre ética. ¿Listo? Eso ya es fase 3, inicio de fase. Listo, entonces, denme acá un segundito. Abro el territorio y les comento qué tienen entregado quién, para que ya sepan, ustedes chuleen sus evidencias y ya puedan decir, bueno, me falta una, dos, tres, o definitivamente no me falta nada. Listo, entonces empiezo por la ficha 62. Listo, Andrea, no te preocupes, hoy mismo lo reviso. Entonces, el taller lo tiene, lo entregó, bueno, Rafael, que lo entregó ahorita, no lo he revisado. Kelly Barbosa, Laura Rodríguez, Pedro Payares, Franci Victoria, Maritza Londoño, Sergio Calderón, Laura Bermúdez, Andrés Sarmiento, Angie Molina, Diana Velázquez, Mayre Martínez y Kelly Arce. Son las personas que han hecho ese taller. Entonces, si no lo mencioné o no la mencioné, pues le hace falta el taller. Vamos con el de trabajo como, perdón, el texto argumentativo sobre el trabajo como derecho fundamental de la ficha 62. Lo han entregado Sandra Milena Pérez. Michael Suárez me ha entregado algunas dos evidencias. No lo he visto conectado. Si alguien se comunica con él, tiene contacto con él, porfa que revise el territorio porque él ha subido unos PDFs, no sirven, o sea, que no aparece error. Entonces, para que las vuelva a subir. Eh, Sergio Calderón, Andrea Sarmiento, Diana Velázquez, Mayret Martínez, Angie Molina, Laura Bermúdez, Laura Rodríguez, Franci Victoria, Pedro Payares, Kelly Barbosa, Maritza Londoño y Rafael Mendoza. Son las personas que han entregado el texto argumentativo sobre el trabajo como derecho humano fundamental. La otra evidencia de la ficha 62
que es el texto argumentativo sobre el trabajo el trabajo decente. Lo han entregado Sandra Pérez, Michael Suárez, pero no deja ver, Sergio Calderón, Andrea Sarmiento, Diana Velázquez, Mayret Martínez, Angie Paola Molina, Laura Bermúdez, Laura Rodríguez, Franci Victoria, Pedro Payares, Kelly Barbosa, Itza Henao y Rafael Mendoza. Esa es la tercera. Y el foro, que el profe pues parece que los dejó revisado, aunque no se confíen con lo que aparece ahí porque hay algunas respuestas un tanto extrañas. En el foro tiene revisado, cargar, listo. Tiene revisado el foro Alberto Mendoza, Amparo Rodríguez, Andrea Sarmiento, Angie Molina, Cindy Martínez, Diana Vázquez, Victoria, José Pastrana, Michael Cortés, María Alejandra Borges, Marlene Arboleda, Pedro Payares, Rafael Mendoza y Gisela Arenas. Entonces, si hay creo que sobre todo algunas personas que han estado muy juiciosas con las evidencias, eh, les falta como que el foro y nada más. Ahora de la Profe, qué 63, pena de interrumpirlo. Es que no escuché bien. En el foro usted me llamó, Franci, no, Victoria. Ah, entonces solamente te delta el foro pues, de las evidencias que había socializado el profe Heller, ¿no? Y listo. Y de la ficha 63, entonces, el taller lo han entregado Farina López, Jenny Pineda, Manuela Cruz, Cintia Uceta, Michelle Hueto, Juliet Parejo, Yorcelis López, Jonathan Cifuentes, Hadiji Olivares y no más. Ese era el taller del trabajo, del texto argumentativo sobre el trabajo como derecho humano. De la ficha 63 lo han entregado María Arrieta, Luz Urueta, Gigi Olivares, Jenny Pineda, Farina López, Michelle Hueto, Cintia Uceta, Yorcelis López, Juliet Parejo y no más. Entonces ahí van chuleando lo que les hace falta. La evidencia del trabajo decente, ciudadanía laboral y derechos individuales, lo han entregado Cintia Uceta, Hadiji Olivares, Jenny Pineda, Manuela Cruz, Jorcelis López, Michelle Hueto, Juliet Parejo y no más. Y la última evidencia de la ficha 63 es la infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección que recuerdan, digamos que homologa, por así decirlo, de la ficha 62. Lo han entregado Michelle Hueto, Cintia Uceta, Juliet Parejo, Yorcelis López y entonces, esta es como la evidencia que menos entregas tiene ficha 63. Es para que Perdón, profe. tratar. ¿Ve? Tengo una duda, es que tú dijiste que eran 7 evidencias, pero realmente son 4. Bueno, son 4 las que socializó el profesor y 3 las que yo socialicé la clase pasada, que eran Bueno, lo que pasa es que yo estaba incapacitada, qué pena contigo, no sabía.
Dale, no te ¿Me preocupes. dejes colaborar nuevamente recordándonos cuáles son las evidencias que hay que subir con usted, por favor? Listo. Conmigo son tres, todas son gráficas, entonces digamos que es más sencillo si se les dificulta el hecho de construcción textual. Entonces, uno es el mapa mental, violación de derechos del trabajo. Segundo es la infografía sobre la huelga y el tercero es gráfico sobre la negociación colectiva, que fueron los que socializamos hace 8 días. Y contando estas tres son 7. Entonces, por ejemplo,